Bienvenidos a Discutamos México. Estamos reunidos un grupo que vamos a tratar un tema de vital importancia para nuestro país, que es el del régimen fiscal, la tributación. Y para eso tenemos a un grupo destacado de conocedores de esta materia. En primer lugar, Gerardo Esquivel, Jorge Chávez Presa, Rubén Aguirre y Fernando Sánchez Ugarte. Son 3 economistas y un abogado, Rubén Aguirre, que estamos reunidos para tratar este asunto tan interesante. Yo soy Francisco Gil Díaz. Si les parece, podríamos empezar tratando un concepto que se ha traído y llevado mucho durante varios años y que, no obstante que ha sido tan analizado y tan discutido, pues vale la pena precisar algunos aspectos porque, por lo menos desde mi punto de vista, se ha llegado a una conclusión que no se compadece con la realidad, que es la carga fiscal en México y el hecho de que se afirma que es demasiado baja. Por carga fiscal federal, concretamente, se entiende toda la recaudación de impuestos federales, y cuando esta recaudación se relaciona con el tamaño de la economía, se dice que el porcentaje resultante es demasiado bajo comparado con lo que se observa en otros países. Entonces, podríamos empezar con Fernando Sánchez Ugarte. Fernando, ¿quisieras hacernos algún comentario sobre este tema? Pues sí, Paco, gracias por la oportunidad. A mí también me cuesta trabajo entender la discusión porque pues uno como economista siempre piensa que lo mejor para un país es tener bajos impuestos. O sea, la competitividad de un país pues va a ser mayor en la medida en que los impuestos sean bajos. Eso es lo que le va a dar mayor posibilidad de crecimiento y de desarrollarse. Entonces, lo paradójico es que cada vez que discutimos el tema, lo que quieren hacer es elevar la carga fiscal, que se suban los impuestos para llegar a los niveles que tienen otros países, por ejemplo los europeos, en donde la carga fiscal es muy, muy elevada, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que es un tema que se debe de matizar, porque finalmente el objetivo de la política fiscal no es realmente el llegar a la máxima carga fiscal a la que se puede llegar en un país, sino lo que tenemos que buscar es que el sistema fiscal sea adecuado para las necesidades que tiene el gobierno de gastar. Entonces, realmente la pregunta que hay que responder es no tanto si la carga fiscal es baja o alta, sino cuánto es lo que debe de gastar el país, cuál es el porcentaje de gasto de gobierno que se debe de utilizar para que realmente el país pueda llevar a cabo los programas de desarrollo económico que se deben de plantear. Entonces yo realmente plantearé la pregunta al revés, ¿no? Muy bien, pues está invirtiendo el orden, Fernando, y planteándolo de una manera distinta. Rubén, ¿quisieras tú aportar alguna idea, algún comentario sobre esto? Yo creo que el problema de los impuestos no solo es el nivel de los impuestos, sino que también, ya que es la desviación de abogado, tiene que haber la equidad. Y tenemos problemas que probablemente no son aumentando las tasas de los impuestos, sino aumentando las bases de los impuestos. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta de las empresas, el sector agrícola paga mucho menos, los transportistas pagan menos. Entonces ahí tenemos en el impuesto a las empresas 2 sectores que, con independencia de cuál fuera la carga final, deberían de pagar igual que los demás. También el mismo problema lo tenemos en personas físicas. En personas físicas hay un sector, el sector de los trabajadores de los grandes sindicatos que tienen prestaciones sociales, que pagan mucho menos impuestos que los que paga un trabajador que tiene los mismos ingresos. Te estás yendo más a la estructura y a la necesidad de que los impuestos sean equitativos, no tanto a la carga misma como una cantidad que tiene que soportar la sociedad. Tú te estás refiriendo a cómo soportarla mejor, cómo repartirla mejor. Y yo quiero también hacer notar que tenemos un problema con el financiamiento de la salud. El Seguro Social tiene problemas, el Seguro Popular tiene un financiamiento muy endeble. General.
Entonces, la única manera de llegar a un sistema general es financiándolo con impuestos, reduciendo de alguna manera las cuotas de seguridad social relacionadas con salud y con guarderías, y por el otro lado aumentando algún impuesto como puede ser, por ejemplo, el IVA. Entonces, aumentar el IVA, no la tasa, sino de vuelta a la base, incorporar conceptos que ahora están en tasa cero o que están exentos. Su idea es que no se cargue tanto a la nómina el financiamiento de estos programas y que de esa manera también el costo de la formalidad sea menor, para que haya menos informalidad, supongo. Sí, ese es un punto que se ha venido discutiendo últimamente, pero además es la única manera como se puede acceder a que realmente todos los mexicanos tengamos acceso a la salud, porque lo Pues que tiene que haber es portabilidad. O sea, tenemos otro tema que podemos tratar, que es el de cómo analizar el problema de la informalidad, qué relación tiene con los impuestos y qué se puede hacer. Posiblemente una de las medidas que se pueda tomar tiene que ver con lo que estás tú sugiriendo. Jorge, ¿qué nos podrías tú comentar sobre esta materia? Muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto compartir este panel con distinguidos exfuncionarios y académicos. Para empezar, creo que tenemos que entender muy bien al Estado. Y no podemos hablar de impuestos si no tenemos una visión compartida del Estado, donde Estado no es sinónimo de gobierno, sino Estado, me refiero a él como lo que tenemos todos en común y lo que todos queremos en común. Porque eso que queremos todos en común, queremos bienestar, queremos seguridad, queremos salud, queremos educación, todo eso cuesta. Y la sociedad, no solo aquí, sino en muchas otras partes del mundo, ha decidido cómo financiar todo este conjunto de oferta de bienes y servicios, y para ello hay que ver cómo lo recaudamos, con lo cual pues entraríamos cómo se distribuye. Bien. En México, la carga tributaria destaca por ser una de las más bajas en el mundo y una de las más bajas en América Latina. ¿Por qué lo es así? Pues porque también, por el otro lado, la oferta de bienes y servicios también es bastante reducida, aunque también tenemos que recalcar que estamos financiando esa oferta de bienes y servicios con un ingreso no recurrente que pertenece no solo a los mexicanos de hoy, sino a los mexicanos del futuro, que es el petróleo, que es la venta de los ingresos petroleros. Si tomamos esto en cuenta, pues sí, México ya no recauda tan bajo. A mí realmente no me gusta cuando le suman a todos los ingresos que tenemos, los impuestos, los derechos sobre hidrocarburos. No me gusta que le sumemos eso porque nos distorsiona y no nos permite ver cuál es la esencia del problema que tienen nuestras finanzas públicas. En concreto, hoy por hoy, los gastos recurrentes o el gasto de operación del gobierno federal no puede financiarse con los impuestos que hoy contribuimos. Es decir, el IVA, el impuesto sobre la renta, el nuevo IETU, no alcanzan para financiar y cubrir el costo de operación de lo que valen los servicios personales de los maestros, de las Fuerzas Armadas, de lo que tenemos en seguridad, más la burocracia en general. No alcanza a cubrirse y esta brecha se ha venido ampliando desde el año de 2004. Hoy, un cálculo aproximado, la diferencia entre estos ingresos recurrentes y el gasto de operación del gobierno federal es de cerca del 4% del Producto Interno Bruto, es decir, del tamaño de la economía, el 4%. Entonces, esa ya es una brecha que traemos. Y eso es, si no queremos hacer comparaciones internacionales, significa que hoy, con la oferta de bienes y servicios públicos que tenemos, en términos de cantidad y calidad, no alcanza a cubrir. Y por eso creo que es baja. Si no queremos hacer comparaciones internacionales, significa que hoy, con la oferta de bienes y servicios públicos que tenemos, en términos de cantidad y calidad, no alcanza a cubrir. Y por eso creo que es baja.
Muy bien, bueno, pues es justamente, y parece que hay una especie de hilo común entre lo que están comentando Fernando, Rubén y tú, que hay que enfocarse hacia lo que se requiere proveer de servicios y entonces, por conclusión, por analogía, cuánto se tiene que recaudar para poder financiar ese monto que la sociedad requiere. Hay otro concepto, otro aspecto de este tema que es, y tú ya lo mencionaste, la comparación internacional, cómo nos vemos internacionalmente. Yo no sé si Gerardo lo quieras tocar, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, que si vemos los impuestos aisladamente, en una comparación internacional no nos vemos tan mal, excepto por la recaudación de impuestos especiales, los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco y los energéticos. En otros países, sobre todo Sudamérica, Europa y Asia, no en Estados Unidos, estos impuestos son elevadísimos. En Canadá también los impuestos al alcohol y al tabaco son elevados. Si tuviéramos gravámenes comparables a los de esos países en esos renglones, tendríamos una recaudación pues bastante más elevada, pero no los podemos tener porque nuestra vecindad con Estados Unidos se traduciría en un problema bastante serio de arbitraje o contrabando, para llamarlo de otra manera, entre los dos países. Entonces, uno de estos temas, no sé si tú lo quieras abordar, Gerardo, o los demás, es dentro de esta comparación internacional, podemos, no en función de lo que necesita o debe el gobierno contar para poder financiar su gasto, sus requerimientos, los requerimientos sociales de la sociedad, sino desde el punto de vista puramente de estadística comparada. ¿Tenemos una carga fiscal muy baja o esta carga fiscal desde ese punto de vista razonable? Y si lo es, para lograr lo que se necesita de provisión de servicios, ¿cuánto más necesitaríamos y qué renglones afectar? Porque sin duda que sí tenemos un problema presupuestario hacia adelante que tenemos que atender, aunque hoy las finanzas estén sanas. Bueno, en primer lugar, me parece que la situación de la carga fiscal, y voy a hacer alguna referencia a la comparación internacional que mencionas, es que la carga fiscal en México me parece que la podríamos catalogar como baja, en la línea de lo que decía Jorge, insuficiente, en la línea de lo que creo que necesita el país y las necesidades sociales que hay que atender, e inequitativa, que es lo que también ya mencionaba Rubén, ¿no? Es decir, me parece que así la podríamos catalogar. En términos, ¿por qué creo que es baja? Porque una comparación internacional, por ejemplo, con América Latina, los ingresos lo que se recauda por impuestos en México, que es cercano al 10-11%, está efectivamente muy por debajo del promedio de América Latina. Justo ayer veía unas cifras de la Comisión Económica para América Latina, donde decía que el promedio para América Latina en estos rubros era 18%. Entonces estamos relativamente por debajo, no solo en la parte de los impuestos especiales, que también es cierto, no lo hacemos bien. Pero también entonces, con respecto a América Latina estamos relativamente bajos, ya no digamos con países más avanzados que tienen una carga impositiva muy importante en impuestos sobre la renta, sobre todo. Entonces, en ese sentido me parece que es baja. Es insuficiente por lo que decía, un poco en las líneas de lo que ya se mencionaba antes. Hay una gran necesidad de atender muchas demandas sociales, de muchos aspectos, educación, salud, en fin, donde me parece que podrían usarse parte de esos recursos para atender algunas de estas necesidades. Y es inequitativa porque, en efecto, lo que tienen las estructuras fiscales en México, la estructura fiscal es que no grava de la misma manera a individuos que trabajan en distintos sectores, ya sea por el impuesto de la renta, ¿no?, donde algunos sectores están exentos, ya sea en que en el consumo algunos productos no se gravan y por lo tanto algunos individuos pueden consumir de manera distinta y por lo tanto beneficiarse de estas exenciones. Y en ese sentido se traduce también en una cierta inequidad. Hay un grupo pues, relativamente pequeño de contribuyentes que nos enfrentamos por ser contribuyentes cautivos a tasas de impuesto no necesariamente bajas, ¿no?, que es un poco lo que ya decía Fernando. Es decir, las tasas no son bajas necesariamente cuando las comparamos, pero lo que pasa es que sí la base es relativamente baja y entonces eso se traduce en esta comparación o esta clasificación que le doy a la recaudación tributaria en México como baja, insuficiente e inequitativa. Yo creo que esa conclusión es bastante compartida entre los cuatro participantes. Yo le añadiría un ingrediente a la comparación que generalmente queda fuera porque la forma como se presenta la estadística maneja todo lo que proviene de petróleo como renta, cuando
hay un impuesto al valor agregado que se cobraría aunque no hubiera petróleo. Hay un impuesto especial que se cobraría aunque no hubiera petróleo en México. Hay impuestos a la importación que también son parte de una operación que no es propiamente petrolera. Imagínense países que no tienen petróleo, que tienen esa recaudación, pues no la denominan renta petrolera. Y eso hace que la carga que pudiéramos llamar no petrolera en realidad es algo mayor. Pero aún así yo creo que la conclusión a la que se llega por los cuatro, pues que es compartida, corresponde a una realidad. Y la pregunta pues central, la pregunta toral que yo creo que nos preocupa a todos los mexicanos, no únicamente a los 5 que estamos aquí, pues es cuál es la mejor manera de corregir esa situación. No sé si nuevamente, Fernando, regresando contigo, quisieras tú comentar qué sientes tú que pudiera ser una reforma o algunas medidas que pudieran por lo menos iniciar un cambio en esa dirección. Bueno, yo creo que digamos, la reforma fiscal no debe incorporar solo aspectos tributarios, ¿no? O sea, yo sí creo que es muy importante enfatizar, digamos, el aspecto del gasto, la calidad del gasto, porque en los últimos años sí hemos visto pues, incrementos importantes en el gasto corriente del gobierno federal. Hemos visto pues, que se han venido disparando los gastos de los gobiernos estatales y municipales, sobre todo pues, financiado con recursos de participaciones o otras transferencias que hace el gobierno federal. Y yo sí creo que es muy importante replantearse pues, la eficacia del gasto del gobierno, la calidad del gasto del gobierno y la necesidad de ciertos gastos del gobierno. O sea, yo no dudo que es necesario gastar, pero yo creo que ahorita es un momento muy importante pues, para revisar esto. O sea, por ejemplo, el caso de la educación es muy claro, ¿no? O sea, se le han metido recursos muy importantes a la educación, se han subido los salarios, se ha destinado ya cerca del 6% del producto a este sector, y la verdad es que no hemos visto una mejora en la calidad educativa. Entonces la pregunta es, pues ¿tenemos que gastar más o tenemos que gastar mejor? Ahora, habiendo hecho ese preámbulo, digamos, a mí me parece que digamos, México tiene una estructura fiscal que es, desde el punto de vista, digamos, hipotético, teórico, pues es buena. O sea, tenemos un impuesto sobre la renta que pues tiene una definición bastante correcta desde el punto de vista técnico. Un impuesto al valor agregado, pues que es supuestamente el estado del arte en materia de imposición. Tenemos la capacidad de recurrir a impuestos indirectos. Y luego, bueno, pues tenemos el YETU, que desde mi perspectiva, pues es un impuesto que ofrece grandes posibilidades, ¿no? Yo el planteamiento que pues he venido proponiendo es que es muy importante simplificar el sistema fiscal. Nuestro sistema fiscal es un esquema, creo yo, complejo, y que desde el punto de vista de la competitividad de la economía sería bueno hacerlo más sencillo. Y creo que hay una oportunidad importante de lograr esto si se sustituye el impuesto sobre la renta con el YETU. O sea, se puede establecer una tasa del YETU cercana al 20%, que permitiría sustituir pues prácticamente todo el impuesto sobre la renta, y eso permitiría obtener una recaudación semejante a la que tenemos hoy. Si la tasa fuera un poco superior, habría posibilidades aún de generar más ingresos. Y esto traería una ventaja muy importante, porque el YETU es un impuesto mucho más sencillo que el impuesto sobre la renta. Si ustedes comparan, por ejemplo, la ley de renta con la de ley de YETU, pues la ley del YETU tiene 30 y tantos artículos, renta tiene 200 y tantos, ¿no? Y además toda la implementación que esto implica. Entonces, hay una simplificación importante, y yo por eso he venido pues sugiriendo que es una oportunidad que podríamos aprovechar. Si ustedes comparan, por ejemplo, la ley de renta con la de ley de YETU, pues la ley del YETU tiene 30 y tantos artículos,
renta tiene 200 y tantos, ¿no? Y además toda la implementación que esto implica. Entonces, hay una simplificación importante y yo por eso he venido pues sugiriendo que es una oportunidad que podríamos aprovechar. Pues ese es un enfoque. Otro tiene que ver en parte con lo que mencionaba Rubén, si seguimos esa línea de cómo eliminar algunas cargas sociales, sustituirlas por una recaudación general, porque parte del problema que tenemos es que para las pymes, para las empresas medianas y pequeñas, la administración de la nómina es increíblemente compleja. Toda vez que por el fenómeno que tú mencionaste, que hay elementos de previsión social, de prestaciones que no son gravables y que sí son deducibles, pues las empresas los manejan dentro de combinaciones muy diversas. Independientemente de que haya sindicatos fuertes o no, la forma como eso se puede manejar te da resultados con combinaciones que pues son infinitas y que te dan también una infinidad de cargas fiscales para personas que tienen el mismo nivel de ingreso, como decía Gerardo. Entonces, ¿qué hacer? Porque no es solo la complejidad del impuesto sobre la renta a las empresas y la combinación con el IETU, porque el IETU ahora combinado con renta solo es más sencillo, pero en su combinación vino a traer una complicación adicional. ¿Cómo hacer para, además de ir en el camino que sugiere Fernando, si es que ese es el aconsejable, simplificarle la vida a las pymes? Porque mientras la administración de la nómina siga siendo tan compleja, es muy difícil creer que las pequeñas empresas, que son una constelación, van a tener la capacidad administrativa de darse de alta en el régimen formal. Coincido plenamente en ese punto. Creo que los aspectos relacionados con la nómina es realmente lo más pesado. Cuando escuchaba a Fernando hablar de los problemas del impuesto sobre la renta y de las complejidades, pues sí, realmente las complejidades no están tanto en la determinación del impuesto de la empresa, sino en la determinación de los impuestos de los trabajadores y de todas las cargas asociadas. Yo creo que por ahí hay un campo de simplificación y creo que el acceso universal a la salud, que ahora con el avance del Seguro Popular es posible, pues debe de permitir un cambio. Y yo sí creo, matizando algunas afirmaciones, que por un lado sí tenemos problemas de diseño. Conceptualmente y en sus líneas generales, el IVA está muy bien, pero cuando se ve el tamaño de la tasa cero y cuando se ven algunas de las exenciones, pues parece que se pusieron para complicar la administración del IVA. Si el IVA gravara como impuesto general a las ventas un porcentaje mayor, yo creo que mejoraría mucho su rendimiento. Tenemos un rendimiento por punto en el IVA muy bajo y parte de esos problemas tienen que ver con este diseño. La ampliación de la base no solo va a dar más recaudación, sino que va a mejorar el cumplimiento. Creo que lo mismo pasa en renta. Yo nomás apunto para la discusión el problema de la coexistencia entre renta y IETU. Aún desapareciendo renta de empresas, subsistiría, pero a nivel internacional. A nivel internacional tendríamos, y cada vez hay más operaciones internacionales, que el resto de los países tienen renta y de este lado tenemos IETU. Que del otro lado se deduce cuando se vende y acá se deduciría cuando se compra. Entonces eso se presta a toda una serie de manipulaciones. Yo creo que es el reino de los planeadores fiscales. Y también quisiera apuntar algo en relación con petróleo. Primero están los impuestos petroleros que de todas maneras se pagarían aunque no tuviéramos petróleo. Segundo, ¿qué sucedería si en lugar de tener el petróleo en México como petróleo mexicano, tuviéramos empresas extranjeras? Y esas empresas extranjeras extrajeran un petróleo de la nación. ¿Cómo les cobraríamos? Primero, le cobraríamos impuesto sobre la renta, que no paga Pemex. Y luego le cobraríamos una regalía, que es una regalía que con los precios de los últimos años probablemente sería muy parecido a lo que le cobramos a Pemex. Yo creo que cuando los precios eran bajos, a Pemex le cobramos en exceso. Pero cuando los precios son altos, es lo que cobraríamos si fueran empresas extranjeras. Cuando comparamos, por ejemplo, la carga con Chile, pues no tomamos en cuenta de que ahí están las regalías del cobre. Y las regalías del cobre son una parte importante de la carga fiscal chilena.
Es que yo creo que también eso hay que matizar un poco. Hay un tema adicional, porque lo que hacen los chilenos y algunos otros países con elementos que son agotables, que son renta, como mencionaba muy bien Jorge, es separarlos e ir acumulando una reserva. Chile estaría hoy en una situación verdaderamente pavorosa si no hubiera tenido la previsión el gobierno, y es interesante que fue justamente el gobierno anterior el que puso como requerimiento ir acumulando esas reservas y irlas guardando, y además poner en ley la necesidad de un superávit de 1% del producto en los resultados fiscales netos. Con esta devastación del terremoto, Chile tiene recursos, es la suma de los seguros que se contrataron, la suma de las reservas que se crearon, que le permite afrontar una contingencia. Para eso son los ingresos extraordinarios. También, por ejemplo, Noruega es una situación semejante. Noruega y Rusia. Pero aunque Noruega son 4 millones de personas con una producción similar a la que tuvo México, entonces haber invertido todo ese dinero les hubiera llevado a tener autopistas con barandales de platino y diamantes, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? Pero México, con 107 millones de personas, pues es otra historia, ¿no? Y no estamos utilizando esos recursos para transformarlos en otro activo de alto rendimiento, lo cual nos permitiría entrar en un círculo virtuoso en el cual generación con generación le vendríamos heredando mayor capacidad para ser productivos, ¿no? Y ese es un parte del problema. Gastarnos el ingreso que permanentemente se deriva de un fondo de esa naturaleza, como hacen los de Alaska, por ejemplo, y otros países, y no meterlo a la recaudación general y gastarlo como si fuera un ingreso recurrente, como bien mencionaste al principio. Y con el tema de nuestros problemas y cómo debiera verse más o menos una reforma en la cual todos los mexicanos debemos de llegar al consenso, porque tenemos que llegar a este consenso de que lo que hoy estamos gastando no alcanza a cubrirse con estos ingresos recurrentes, que es decir, los impuestos, con el IVA, el impuesto sobre la renta y los IEPS. Y eso es una cosa que tenemos que tener todos presentes. Creo que tenemos un problema en nuestra administración tributaria desde el origen, lo cual dificulta a las autoridades. Hay por ahí un artículo en la Constitución, si no mal recuerdo, aquí Rubén, me corriges, es el 34, donde obliga a todos los mexicanos a registrarnos en el catastro para decir cuál es nuestra fuente de ingresos y nuestro patrimonio, especialmente el patrimonio inmobiliario. Es una obligación que ha sido totalmente omitida. Por lo tanto, traemos un problema en los registros. Yo supongo que los 5 que estamos aquí estamos ignorando esa disposición. Bueno, yo no, Paco. Yo la estoy mencionando. Pero sí tenemos un problema. Pero no estás registrado. No, sí, bueno, tenemos el problema de los registros. Tenemos un problema en los registros, y por más que diseñemos los mejores impuestos, que tengamos buena legislación, que tengamos buenos funcionarios, si no tenemos buenos registros, va a ser muy difícil la recaudación. Ese es un punto crucial. Por ejemplo, los registros de la propiedad. De la propiedad. Los registros públicos, que debieran ser en primer lugar públicos, por lo tanto accesibles, y tercero, actualizados y de calidad, pues permitirían, entre otras cosas, además de mejorar la administración tributaria, que los bancos pudieran cobrar menos intereses, porque uno de los problemas que tienen es justamente documentar el patrimonio de la persona que está solicitando un crédito. En fin, hay muchas derivaciones. A pesar de eso, Paco, según los últimos reportes del estudio que hizo el SAT de evasión, ha venido dándose una reducción importante en la tasa de evasión en el país, ¿no? Sin embargo, estamos de acuerdo que hay elementos que no dependen de las autoridades federales, como son los registros públicos de la propiedad, que son complementarios de la labor de la autoridad federal y que requieren de una sustancial mejoría. Según los últimos reportes del estudio que hizo el SAT de evasión, ha venido dándose una reducción importante en la tasa de evasión en el país, ¿no? Sin embargo, estamos de acuerdo que hay elementos que no dependen de las autoridades federales, como son los registros públicos de la propiedad, que son complementarios de la labor de la autoridad federal
y que requieren de una sustancial mejoría. También hay una alta correlación entre los países que tienen profundización financiera y carga tributaria. Normalmente los países que tienen un sistema financiero amplio tienen carga tributaria alta. Nosotros tenemos una carga tributaria baja y tenemos un sistema financiero que no ha podido avanzar. Bueno, pero Estados Unidos tiene una carga tributaria como México. Y un sistema financiero con mucha penetración. No, pero sí es Ahí se rompe la correlación. no. Estados Unidos tiene una... Y digo, hay países asiáticos... No, Japón, por ejemplo, tiene el 18% de carga tributaria. Estados Unidos tiene... 18,5. No, Estados Unidos tiene como el 24%. Yo acabo de ver las cifras en la OCDE. Está sumando recaudación local. Sí, estamos sumando recaudación local. Es que estamos hablando de federal, tienes razón, si la tomas toda. Sí. Y quizás una de las renglones que valdría la pena comentar, no sé si tú quisieras, Gerardo, atacarlo, es el de la recaudación de los gobiernos locales, tanto de los gobiernos de los estados como de los municipios, porque por razones, yo diría, de diseño constitucional y que está el presidente tratando de reformar ahora, y creo que es una reforma que está muy bien encaminada, la propuesta que acaba de hacer. Los gobiernos de los municipios, las autoridades municipales, no tienen realmente elementos para responder, para cobrar, y tenemos una carga en predial que a nivel internacional es de las más bajas, que podría compararse, si se administrara bien, a una recaudación como la que se obtiene hoy del IVA, o sea, daría para mucha obra municipal. Lo voy a mencionar brevemente porque es algo que conocí en algún momento en el gobierno del Distrito Federal, que es de hecho la única entidad que más o menos recauda el impuesto predial. Excepto, digamos, es el Distrito Federal y algunas ciudades en particular, sobre todo turísticas, ¿no? Cancún, Acapulco, que por obvias razones pues les interesa mucho y tienen justamente la densidad que les permite hacer una recaudación eficaz de este impuesto. Y en general lo que pasa ahí me parece que es, digamos, es una cuestión que quizás está sujeta a controversia. Me parece que el hecho como está es atribuir esa potestad, que es a los municipios que no tienen necesariamente la capacidad técnica ni los incentivos a veces para hacer la recaudación, porque pues, en municipios pequeños pues, cobrarle a los vecinos o al compadre no es tan fácil quizá, o se ha visto limitado por razones quizá políticas. Quizás si este impuesto se subiera a un nivel distinto, al menos en la parte técnica, que sí se requiere un buen trabajo de catastro, como insisto, como se hace en el Distrito Federal, se está llevando a cabo una modernización más o menos importante, o en esas otras entidades turísticas que menciono, donde invirtieron una buena parte de recursos para modernizar el catastro y luego poder cobrarlo, quizá el hecho de que esté hoy al nivel municipal no sea necesariamente la forma más eficaz de recaudarlo. Digo, en el pasado hemos tenido distintos esquemas, ha funcionado de manera distinta, pero me parece que al menos a este nivel, este impuesto en particular, que también creo que es muy importante, me parece que al menos la parte técnica y la parte de cuantificación y eso, no necesariamente la parte del cobro, pero esa parte quizá debería estar a un nivel distinto, supramunicipal, en este caso estatal quizá, y que la recaudación como tal pudieran llevar a cabo los municipios. Eso, digamos, esa es mi posición al respecto. Nada más quisiera regresar un poco a un tema que se mencionó antes para no dejarlo, que fue el que mencionabas del diseño de la política fiscal y que Fernando sugería, entiendo, eliminar el ISR y concentrarnos con el IETU. Yo estoy de acuerdo con la idea de la simplificación que planteaba, creo que es muy importante, pero yo me iría al revés. Yo preferiría, en todo caso, que se quedara el ISR por las razones incluso internacionales que ya se mencionaba antes. Y quitarle todas las exenciones. Y quitar todas las exenciones, simplificar los regímenes, quizá hacer unos cuantos escalones. Por una razón, sí creo que la parte, no solo por razones de contabilidad internacional y de compatibilidad con eso, sino también porque la parte de progresividad, que me parece importante, para mí al menos, mantenerla en una economía con tanta desigualdad como la mexicana, ¿no? Entonces, el ISR sí lo permite, un impuesto único como el IETU, pues tiene un poco ese problema que a mí en lo personal no me gusta, y yo sí me iría a la simplificación, pero por la otra vía, eliminando las exenciones del ISR. En el caso del IVA, pues algo similar, ¿no? También yo estaría por eliminar muchas de las exenciones que hoy en día tenemos, o tasas ceros, pero quizá, digamos, entiendo que hay razones políticas de otra índole, que quizá si nos redujéramos todas las exenciones a una canasta muy pequeña, podría ayudarnos a recaudar mucho más de lo que hoy en día tenemos, ¿no? Pues es un tema bien interesante, pensar cómo generalizar las tasas del IVA y al mismo tiempo evitar los perjuicios o las cargas adicionales que eso tendría en las personas de menores ingresos, porque sin duda eso representa un reto importante
y si no logramos dar una respuesta satisfactoria para resolver ese problema, pues no vamos a poder aspirar a tener una tasa general que elimine todos los problemas que varios de ustedes han mencionado. Bueno, yo no sé si los municipios los facultáramos para que, en primer lugar, la población pudiera, a través de un sistema basado en plebiscitos, retirar al presidente municipal que esté actuando indebidamente, que no esté gastando bien el dinero, que esté actuando deshonestamente, que tuviera la posibilidad en esas circunstancias el presidente de ser reelecto, que tuviera un lapso más largo de actuación. El lapso de 3 años es muy corto. Si en esas condiciones, dándole una oportunidad de ponerse pantalones largos a los municipios, en lugar de estar como adolescentes mimados, como están ahora recibiendo la mayor parte de sus recursos de afuera, muchos municipios tendrían la capacidad de administrarse mejor y de responder a su ciudadanía. Y la cercanía entre el ciudadano y el presidente municipal, sin duda que daría una mejor asignación de recursos, porque tendría la manera de exigir y de estar viendo en carne propia cómo es el cobro de los impuestos. Y no solo eso, tendríamos un método que en otros países ha sido muy exitoso de financiamiento del gasto municipal. En muchas partes se usan justamente referéndums para que la gente apruebe o no proyectos adicionales de gasto municipal, y esa aprobación lleva a sobrecargas o a sobretasas en el impuesto predial que se destinan específicamente a financiar el crédito que se contrata o la emisión de papel que se contrata para pagar esa infraestructura. Estaba viendo, perdón Paco, me encontré unos papeles de mis papás donde en los 60s no existía el periférico de el Toreo, 4 caminos, a las torres de satélite hasta a la autopista. Oye, pero si estabas vivo en los 60s, así es. ¿No tenías que ver los papeles de tus papás? Los acabo de ver por otro tipo de cuestiones. Se inauguró en 64, creo. Por cuestiones. Sí, y vi el papel en el cual mis papás hicieron la contribución para pagar el periférico. O sea, fueron los colonos, ¿no? Allí en Naucalpan, los que hicieron la contribución para pagar el periférico. Hemos acabado con algo que funcionaba de esa manera, que eran las juntas de obras y mejoras materiales a nivel municipal. Eran las contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras funcionaban bastante bien y tienen mucha relación con esto que estamos platicando. Exacto. Y esto se ha perdido. Sí. Y creo que lo tenemos que volver a revivir. Sí, porque esas contribuciones, como las califica correctamente Rubén, pues eran exacciones que tenías que cumplir, o sea, no eran voluntarias, eran aportaciones justamente para una infraestructura que la comunidad estaba de acuerdo que tenía que realizar. Entonces, yo creo que hay que pensar en soluciones como las que proponen ustedes. Gerardo apunta en una dirección, y también en responsabilizar a los municipios, a los cabildos, que maduren. Se dice, no se puede pensar en eso en un estado como Oaxaca, que tiene alrededor de 600 municipios. ¿Por qué no? Yo he platicado con oaxaqueños y he visto cómo a nivel municipal la gente tiene un elemento de control y de exigencia de responsabilidad sobre presidentes municipales en pueblitos muy pequeños. Y tienen el tequio, que es toda una institución. Exactamente. Yo he platicado con oaxaqueños y he visto cómo a nivel municipal la gente tiene un elemento de control y de exigencia de responsabilidad sobre presidentes municipales en pueblitos muy pequeños. Y tienen el tequio, que es toda una institución. Exactamente. Sí, pero yo sí creo que hay ciertas economías de escala en la administración tributaria, ¿no? O sea, entonces, digo, administrar, por ejemplo, un catastro, pues yo sí creo que es más, digamos, al nivel de un municipio, que es una célula muy pequeña, pues va a ser una cosa costosa, ¿no? Se pueden dar muchas combinaciones. A fin de cuentas puedes tercerizar. No hay nadie que te obligue o que te impida tercerizar. O se pueden unir. Sí, pero sería muy... O sea, yo creo que para tercerizar sí tienes que tener también una concentración de... O sea, digamos, a mí me parece que la función catastral, o sea, lo más lógico es que la haga el Estado. O sea, que haya una unidad más amplia de, digamos, de control. Fernando, ni siquiera cruzan el registro de la propiedad con el catastro. Ni siquiera eso tan elemental se hace. Y no requiere más que
de un esfuerzo bastante pequeño, no se necesita una gran madurez administrativa para hacerlo. Sí, pero yo creo que eso en parte es reflejo de que la política fiscal pues le ha hecho la vida muy fácil a los estados y municipios. Justamente lo que digo, son adolescentes y reciben el ingreso que necesitan para financiar su gasto. Entonces, darles atribuciones. Y las que ya tienen, que las usen. Así es. Le metimos una gran distorsión al sistema tributario de los estados en la reforma que se hizo en 1997 y que entró en vigor y fue para aprobar el presupuesto de 1998, donde se modifica la ley de coordinación fiscal y se crea el Fondo de Fortalecimiento Municipal. Si vemos ese Fondo de Fortalecimiento Municipal, cómo vino creciendo y cómo se fue evolucionando la recaudación tributaria de los municipios, ahí verdaderamente se mató todo el incentivo, ¿no? Y entonces son cosas que tenemos que corregir. Con los municipios, sin duda, y con los estados, pues al pasar de el impuesto sobre ingresos mercantiles al IVA, pues fuimos a un fondo general. Y lo que tú comentabas hace un momento, Paco, quizás tú no lo quisiste decir, pero tan fuerte, pero políticamente hemos creado, y desde el punto de vista tributario, hemos creado un sistema donde las responsabilidades tributarias, es decir, la responsabilidad de cobrar impuestos, se ha concentrado en el presidente de la República y el Congreso de la Unión. Entonces tenemos un sistema de 32 gorrones mayores y los siguientes, donde la esencia de votar es también para cobrar impuestos. O sea, tú estás entregando el poder político a alguien que aspira a gobernar un territorio y eso se ha ignorado. Y entonces, un sistema tan amplio como el nuestro, con un país con 107 millones de habitantes, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, no puede tener una de las concentraciones de impuestos en el orden federal como la tenemos nosotros. Estamos recaudando el 96% del valor de todos los impuestos que se pueden recaudar en un país, se recaudan en el orden federal. Estados Unidos es más o menos el 50 y el 50%. Grecia nos gana, pero es un país unitario, tiene el 98%. Holanda tiene el 99%. Más está en quiebra, ¿no? Y está en quiebra. Pero hay que apuntar que los estados gastan más del 50% de la base tributaria nacional. O sea, ellos se llevan más del 50%. Pero han sido malos administradores porque muchas de estas son transferencias que se llaman etiquetadas. No son donde las pueden aplicar. Tienen que gastarlo en educación y no han gastado. Es importante hacer lo que ustedes están mencionando, pensar en responsabilidad y atribuciones, cómo relacionarlas, porque eso es lo que te hace efectivamente actuar con responsabilidad y con mayor eficiencia. Sí, pero lo único es que ahí tenemos un gran reto. Los estados tienen que ellos mismos que gravar a sus ciudadanos con impuestos que sean propios del estado o del municipio o de la comunidad, ¿no? Digo, ese es el principio fundamental de la política fiscal, que los impuestos deben tener representación, ¿no? O sea, deben de votarlo los contribuyentes que finalmente lo van a pagar, ¿no? Por eso justamente hay que pensar en cómo distribuir atribuciones y cómo esas atribuciones le den efectivamente capacidad a la entidad correspondiente, porque si el municipio no tiene atribuciones, pues no puede tampoco exigírsele lo que tú acabas de mencionar. Se las tenemos que dar. Si tú ves el 115 de la Constitución, refiere al municipio a la legislatura del Estado prácticamente para cualquier cosa. Supuestamente le da libertad, pero en los hechos, la forma como lo obliga a acudir a la legislación estatal para establecer gravámenes y para muchos otros aspectos, lo está sujetando el artículo, no le da esa libertad que supuestamente está consagrada en ese artículo. Pero en fin, son temas de lo más interesantes y conflictivos, pero parece que hay elementos bastante comunes dentro de lo que se está comentando, lo cual me llama muchísimo la atención, porque generalmente es muy difícil que en materia tributaria nos pongamos de acuerdo, y no creo que estemos, o que estén ustedes cuatro de acuerdo en el 100%, pero sí han señalado de una manera bastante clara, bastante precisa, pues cuáles son los problemas centrales de la administración tributaria, tanto desde el punto de vista del gasto, que hay que tomar en cuenta cuáles son los requerimientos sociales, y en función de eso recaudar, ver también la parte de los faltantes presupuestarios, lo que menciona Jorge Chávez Presa, de tomar en cuenta la salud del sistema fiscal, no hoy, sino hacia adelante, y finalmente los aspectos de equidad del sistema, que requiere de mucho bacheo. Hay que parchar muchos aspectos del sistema tributario
para hacerlo más equitativo o menos inequitativo. Ahora, desde el punto de vista de progresividad, nuestro sistema es bastante progresivo, ¿no? El problema es la equidad horizontal. Sí, el problema es precisamente la equidad horizontal. ¿Qué quiere decir? Personas que están en la misma situación económica o patrimonial que paguen lo mismo. No únicamente que quien gana más, que sí está pagando más, pague más, sino también que personas en esas mismas circunstancias pues tengan una carga similar o idealmente idéntica. Y la parte del gasto público lo vuelve muy inequitativo. O sea, por ejemplo, el crecimiento en el gasto público de los últimos años, más que atribuirlo a las cosas que son de amarillismo periodístico, de que los funcionarios y todo eso, no, el grueso está en las transferencias que se han dado de seguridad social. Entonces, estas transferencias de seguridad social, desde la reforma del IMSS en 1995, es lo que ha impulsado un crecimiento importantísimo en el gasto programable, y ese es muy inequitativo porque la gran mayoría de los mexicanos, bueno, tenemos 47 millones de pobres, no tienen derecho y acceso a la seguridad social. Bueno, ya el tiempo se nos acabó. Me parece que lo que acabo de comentar, si están ustedes de acuerdo, pues calza bien con lo que podríamos concluir acerca de esta mesa redonda, que tenemos que pensar los mexicanos, no únicamente este grupo de 5, en aspectos de una mejor distribución de la carga fiscal, de una mejor recaudación en función de las tendencias a largo plazo de la renta petrolera, de cómo utilizar esa renta petrolera no para el gasto corriente, para el gasto no propiamente corriente, sino el gasto anual, sino el de operación, sino para tener un fondo que tome en cuenta que eso es agotable, tener además una estructura fiscal que sea más simple, que podamos lograr que las empresas medianas y pequeñas que hoy tienen una barrera de entrada al régimen formal muy elevado, no tengan esa barrera de entrada y podamos por eso aumentar significativamente la base. Muchas de ellas, si no tuvieran esa complejidad administrativa, yo estoy convencido, estarían dispuestas a estar dentro de un régimen normal de tributación. Normal, digamos, con estratificación en los requisitos administrativos, pero normal desde ese punto de vista. Ahora, pues también tenemos que tener una solución política a todo esto, ¿no? Bueno, ese es el punto de partida. Porque, digo, realmente lo que ha sido... Si los políticos no se ponen de acuerdo, todas estas bellas ideas pues no se van a materializar. Digo, porque realmente lo que hemos enfrentado últimamente es esa dificultad, ¿no? Y hay que sumarle también una reforma al Poder Judicial en los gobiernos estatales, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias a todos por un debate, una mesa redonda que a mí por lo menos me ha parecido bastante iluminante e interesante. Gracias. Muchas gracias. Yo veo a la economía mexicana como este cuadro famoso de Magritte, que se llama El Imperio de las Luces, ¿no? Que es en la parte superior, la parte macroeconómica, brillante, despejado, y en la parte de abajo, ya en la parte más microeconómica, más terrenal, lo que la gente percibe quizá oscuro, un poco oscuro. Todos somos dueños de nuestro tiempo. Entonces, al ser dueños de nuestro tiempo, creo que lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el mercado laboral funcione de a de veras bien. Y yo creo que funciona de a de veras mal. En lo macro estamos bien, pero con una estructura fiscal hacia futuro muy incierta. Yo creo que no podemos como país discutir todos los años una posible reforma fiscal. Que las condiciones necesarias para que este país pueda crecer en términos de estabilidad macroeconómica y de disciplina fiscal y disciplina monetaria están puestas en la mesa y han estado puestas por un buen número de años gracias a las buenas políticas que han llevado adelante los gobiernos de la República. Si yo tuviera que decir ahora que me parece más importante, el tema del financiamiento me parece que es lo crucial.